Un multimillonario compró toda la empresa por el bien de una hermosa limpiadora, pero luego se quedó en la miseria. Joaquín nunca pensó que un simple encuentro casual pudiera darle un giro completo a su vida. Multimillonario y acostumbrado a la opulencia y al poder, pasaba su día inmerso en interminables reuniones y negociaciones. Sin embargo, ese día, mientras atravesaba el espacioso vestíbulo de una de sus empresas, la vio a ella. Se movía con gracia y seguridad, como si cada paso fuera parte de una coreografía. Con un cubo y una mopa en la mano, parecía transformar una tarea rutinaria en algo casi elegante. Su placa decía, Camila, y mientras limpiaba uno de los grandes ventanales, Joaquín quedó completamente hipnotizado. Su cabello, recogido en una coleta alta, brillaba bajo las luces, y cuando sonrió a un colega que pasaba, su rostro iluminó todo el espacio. Joaquín se detuvo, sintiendo que el tiempo había disminuido su velocidad. Nunca antes alguien había captado su atención de esa manera. Sus ojos seguían cada uno de sus movimientos, y algo en ella lo atraía de una forma que no podía explicar. No era su ropa sencilla ni su labor cotidiana, sino algo más profundo, una confianza tranquila que parecía impermeable a las circunstancias. Esa noche, Joaquín no pudo dormir. Cerraba los ojos y la imagen de Camila seguía apareciendo en su mente, su sonrisa, su postura relajada, su manera de moverse sin esfuerzo. Esto no tiene sentido, se repetía a sí mismo. Tienes todo lo que podrías desear, ¿por qué no puedes dejar de pensar en ella? A la mañana siguiente, Joaquín llamó a su asistente. Quiero saber todo sobre Camila. ¿Dónde vive? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? ¿Qué hace en su tiempo libre? Dijo, tratando de sonar casual, aunque su interior estaba lleno de impaciencia. Horas después, le entregaron un informe. Camila tenía 25 años, vivía en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad y trabajaba en la empresa desde hacía 2 años. Su historial era sencillo, educación secundaria, algunos cursos de capacitación y un historial impecable como empleada. Pero nada en el informe explicaba por qué él no podía dejar de pensar en ella. La respuesta, pensó Joaquín, era clara, tenía que actuar. En cuestión de días, adquirió la compañía. Para un hombre con su riqueza, la transacción fue rápida y sin complicaciones. Ahora, todo lo que rodeaba a Camila estaba bajo su control. Pero para su sorpresa, nada cambió. Camila continuó trabajando como siempre, ajena a los motivos detrás de la compra. No mostraba interés en Joaquín ni en su repentina presencia frecuente en la oficina. Su indiferencia lo frustraba y lo intrigaba a partes iguales. Decidido a llamar su atención, Joaquín organizó varios eventos en la empresa, diseñados para interactuar con los empleados. Durante uno de ellos, finalmente reunió el coraje para acercarse. Hola, soy Joaquín, dijo, extendiendo la mano. Camila lo miró con una sonrisa educada y respondió. Mucho gusto, señor Joaquín. El breve intercambio fue todo lo que ocurrió. Camila pronto encontró una excusa para volver a su trabajo, dejando a Joaquín de pie, sintiendo una mezcla de admiración y frustración. Después de que todos sus intentos directos por acercarse a Camila fallaran, Joaquín decidió recurrir a sus métodos habituales, usar su dinero para controlar la situación. Contrató a un investigador privado para descubrir todo lo posible sobre ella. Necesitaba entender por qué su atención seguía siendo ignorada. ¿De dónde venía ese frío desinterés? ¿Qué hacía a Camila tan diferente de las demás? Unos días después, el detective regresó con los resultados. Joaquín, sentado en su enorme escritorio de madera oscura, abrió la carpeta con el informe. La mayoría de los datos eran estándar, dónde vivía, cuánto tiempo llevaba trabajando en la empresa, sus rutinas diarias. Pero un punto llamó su atención y lo dejó helado. El detective había descubierto que Camila tenía una relación con otra mujer. Había fotos como evidencia, paseando juntas por un parque, cenando en un pequeño restaurante y hasta tomándose de las manos con evidente cercanía. Joaquín observó esas imágenes con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Esto no puede ser cierto, pensó. Cerró la carpeta de golpe y se quedó en silencio por un momento, tratando de procesar lo que había descubierto. Pero en lugar de aceptar la realidad, decidió ignorarla. Para él, aquello no era más que un obstáculo que podía superar. Esto no cambia nada, se dijo a sí mismo. Puedo convencerla. A partir de ese momento,
Joaquín redobló sus esfuerzos para ganarse a Camila. Comenzó a enviarle costosos regalos, ramos de flores que apenas cabían en la entrada de su departamento, joyas finas que cualquier mujer habría considerado irresistibles, y hasta un certificado para un exclusivo spa. Sin embargo, Camila devolvía cada regalo con una breve nota educada pero firme: gracias, pero no puedo aceptarlo. Cada rechazo alimentaba la frustración y la obsesión de Joaquín. Pero no se detuvo ahí. Descubrió que Camila dedicaba gran parte de su tiempo libre a trabajar como voluntaria en un refugio de animales. Usó esta información para realizar una donación considerable al refugio, con la esperanza de impresionarla. Cuando Camila se enteró de esto, fue directamente a enfrentarlo. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó, con el ceño fruncido, al encontrarlo en la oficina. Solo quería ayudar. Sé que el refugio significa mucho para ti, respondió Joaquín, intentando sonar sincero. No necesito ese tipo de ayuda, y tampoco el refugio. Esto no es para impresionar a nadie, y mucho menos a mí, dijo Camila, con voz firme y llena de determinación. Joaquín se quedó sin palabras. No estaba acostumbrado a que alguien rechazara algo que él consideraba un gesto generoso. Sin embargo, este nuevo fracaso no lo detuvo. Al contrario, lo hizo aún más persistente. Poco a poco, Camila comenzó a notar cambios inquietantes en su día a día. Recibía mensajes anónimos en su teléfono, como si alguien estuviera monitoreando sus movimientos. A veces, salía del refugio y veía el auto de Joaquín estacionado a la distancia. Incluso en su lugar de trabajo, sentía su presencia constante, observándola desde lejos. La situación alcanzó un punto crítico una noche, cuando Joaquín apareció fuera de su edificio de apartamentos con un ramo de flores y una botella de vino. Camila, al ver su figura a través de la ventana, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Bajó y lo enfrentó en la entrada. Joaquín, esto tiene que parar, le dijo, su voz firme aunque temblorosa. No puedes seguir haciendo esto. Te lo advierto, si no te detienes, llamaré a la policía. La expresión de Joaquín cambió. Por un momento, parecía dudar. Luego, sin decir una palabra, dio media vuelta y se marchó. Pero en su mente, esta advertencia no era un límite, era un nuevo desafío. Para él, la idea de renunciar a Camila era inconcebible. Camila, por su parte, comenzó a sentir un verdadero temor por su seguridad. Cada día que pasaba, la sensación de amenaza se hacía más fuerte. Sabía que Joaquín no se detendría fácilmente, pero también sabía que ella no era una persona que se dejaría intimidar. La batalla entre ambos apenas comenzaba. ¿Cómo puede ser tan inalcanzable?, pensaba una y otra vez. Sus días comenzaron a girar en torno a ella. Pasaba cada vez más tiempo en la oficina, esperando momentos en los que pudiera cruzarse con ella. Sin embargo, cada intento de conversación terminaba igual, con su sonrisa cortés y su pronta retirada. Para Camila, Joaquín no era más que un nuevo jefe. Había visto pasar muchos como él, hombres poderosos, distantes, enfocados en sus propios mundos. Ella no sospechaba ni por un momento que sus frecuentes apariciones y eventos estaban diseñados solo para impresionarla. Su vida continuaba como siempre, ocupándose de su trabajo y dedicando su tiempo libre a actividades que le apasionaban, como el voluntariado en un refugio de animales. Mientras tanto, Joaquín no se daba cuenta de que su atención hacia Camila no era correspondida. En su mente, la veía como un desafío, algo que debía conquistar. Pero para ella, él no era más que una figura distante, una sombra en el fondo de su rutina diaria. Y así, sin saberlo, Joaquín comenzaba a caer en una trampa que él mismo había creado, una obsesión que estaba a punto de tomar el control de su vida. Joaquín, acostumbrado a que su dinero y poder derribaran cualquier barrera, decidió que debía cambiar su estrategia. Después de varios días observando a Camila desde lejos, concluyó que lo mejor sería intentar acercarse como una persona común, alguien menos distante de su mundo. Dejó a un lado sus trajes de diseñador y comenzó a aparecer en la oficina con ropa más casual, algo completamente fuera de su estilo habitual. Incluso pidió a su asistente que limitara su presencia en eventos formales para poder enfocarse en su nueva estrategia. En una de esas ocasiones, Joaquín entró en la pequeña sala de descanso donde Camila tomaba su café durante su pausa. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la mesa donde ella estaba sentada. «Hola, Camila. ¿Te importa si me siento aquí?», dijo,
intentando sonar relajado, aunque por dentro estaba tenso. Camila levantó la mirada, sorprendida por su presencia, pero asintió con una sonrisa cortés. Claro, adelante, señor Joaquín. Él tomó asiento, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Durante unos segundos incómodos, solo se escuchaba el sonido de la máquina de café en el fondo. ¿Cómo te está yendo en el trabajo?, preguntó finalmente. Bien, gracias. Es un empleo estable, respondió ella sin mostrar demasiado interés. Joaquín intentó cambiar de tema, pero cada frase que pronunciaba parecía chocar con una barrera invisible. Camila respondía con educación, pero su actitud dejaba claro que no estaba interesada en mantener una conversación larga. Cuando terminó su café, se levantó con naturalidad y dijo: Gracias por la compañía. Que tengas un buen día, señor Joaquín. Él observó cómo salía de la sala, sintiendo que su plan había fracasado. Pero esa interacción no lo desanimó. Joaquín estaba decidido a conocer más sobre ella. Con el tiempo, Joaquín descubrió que Camila dedicaba su tiempo libre al refugio de animales local, ayudando a cuidar perros y gatos abandonados. Este detalle lo sorprendió y, al mismo tiempo, lo hizo admirarla aún más. En su mente, eso la convertía en alguien único, alguien con una empatía que él rara vez encontraba en su entorno. Un día, decidió aprovechar esta información. Apareció en el refugio con una generosa donación, esperando impresionar a Camila. Cuando ella lo vio entrar con un cheque, su expresión pasó de sorpresa a enfado. ¿Qué haces aquí?, preguntó, sin tratar de ocultar su molestia. Quería ayudar. Me dijeron que este lugar necesita apoyo financiero, respondió él, intentando sonar sincero. No necesitamos este tipo de ayuda, Joaquín. Esto no es un acto de caridad para calmar tu conciencia, respondió Camila con firmeza, mirándolo directamente a los ojos. Joaquín quedó atónito. Nadie le había hablado de esa manera en años. Su primer impulso fue enfadarse, pero algo en la seguridad de Camila lo detuvo. Se sintió pequeño, vulnerable, como si por primera vez alguien lo hubiera puesto en su lugar. Las cosas empeoraron cuando intentó invitarla a cenar unos días después. Camila, ya cansada de sus intentos, lo detuvo antes de que pudiera terminar su propuesta. Joaquín, te voy a decir esto una vez para que no haya malentendidos, dijo, mirándolo con seriedad. No estoy interesada en hombres. Y, aunque lo estuviera, tus intentos no cambiarían mi decisión. Esas palabras cayeron como un balde de agua fría. Joaquín no sabía cómo reaccionar. Era la primera vez que alguien le cerraba una puerta de esa manera, y mucho menos con una razón que él no podía superar. En su mente, comenzó a cuestionarse, ¿acaso todo el dinero y el poder que tenía no significaban nada? La duda y la frustración comenzaron a crecer en su interior. Por primera vez, Joaquín sintió que el control que siempre había tenido sobre su vida y las personas a su alrededor se desmoronaba. Sin embargo, en lugar de detenerse, su obsesión con Camila solo se intensificó. Para él, el rechazo no era el final, era un desafío que debía superar, sin importar el precio. Era una noche tranquila en la oficina. La mayoría de los empleados ya se habían ido, dejando el edificio en penumbra. Camila estaba terminando de limpiar uno de los pisos superiores, el sonido de sus pasos resonaba en el vacío de los pasillos de vidrio y acero. Lo que normalmente era un espacio lleno de actividad ahora parecía frío y desolado. De repente, Joaquín apareció en el extremo del pasillo. Su figura emergió de las sombras, y Camila, al verlo, se detuvo. Había algo inquietante en su mirada y en la forma en que caminaba hacia ella, algo que hizo que un escalofrío recorriera su espalda. ¿Señor Joaquín?, preguntó con cautela, tratando de ocultar su creciente incomodidad. ¿Olvidó algo? Él no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en ella, y su voz, cuando finalmente habló, tenía un tono tenso y contenido. ¿Por qué sigues evitándome?, dijo con un tono que oscilaba entre la frustración y la obsesión. He hecho tanto por ti. ¿No puedes al menos tratar de entenderme? Camila dio un paso atrás, sintiendo como su corazón comenzaba a latir más rápido. Intentó mantener la calma y la compostura. Señor Joaquín, creo que es mejor que regrese a casa. No tenemos nada de qué hablar, respondió con firmeza, aunque su voz tembló ligeramente.
El rostro de Joaquín se contrajo con una mezcla de rabia y desesperación. Todo lo que había reprimido durante semanas explotó en ese instante. Dio un paso más hacia ella, acorralándola contra la pared. El espacio se volvió opresivo, y Camila sintió que el aire se hacía más denso. Lo que siguió fue un momento de pesadilla para Camila. El mundo pareció reducirse a ese rincón de la oficina, a su miedo y a la fuerza incontrolable de Joaquín. A pesar de sus intentos de resistir, no pudo escapar. El tiempo se detuvo, y cuando todo terminó, él se alejó, dejándola sola en la oscuridad. Camila se dejó caer al suelo, temblando de pies a cabeza. Su mente estaba nublada por el terror y la incredulidad. Las lágrimas corrían por su rostro mientras trataba de procesar lo que acababa de suceder. A la mañana siguiente, Camila reunió todo su coraje y fue a la comisaría. Aunque su rostro reflejaba cansancio y dolor, sus ojos estaban llenos de determinación. Frente a los oficiales, relató lo sucedido, luchando por mantener su voz firme. ¿Está segura de que quiere presentar una denuncia?, le preguntó uno de los policías, mirándola con una mezcla de escepticismo y cautela. Es un caso delicado, especialmente considerando quién es él. Estoy segura, respondió Camila, apretando los puños con fuerza. No voy a permitir que esto quede impune. Se inició un proceso, pero Joaquín, con todo su poder e influencia, comenzó a manipular el sistema. Contrató a los mejores abogados, quienes convirtieron el juicio en un espectáculo, cuestionando el carácter de Camila y tratando de desacreditarla en cada oportunidad. Todo el tiempo, Joaquín permaneció tranquilo y confiado, seguro de que su dinero lo protegería. El veredicto llegó rápidamente, inocente. Camila escuchó las palabras del juez con el corazón hundido. Se sentó en el banco de la sala del tribunal, sosteniendo una copia del fallo con manos temblorosas. No había lágrimas en sus ojos, solo un profundo dolor y una sensación de traición. El sistema, que debería haberla protegido, la había fallado. Joaquín salió de la sala con una sonrisa arrogante, satisfecho de haber salido ileso una vez más. Para él, el asunto estaba cerrado, y su victoria parecía completa. Esa noche, Camila se sentó en su pequeño apartamento, mirando el fallo judicial sobre la mesa frente a ella. Su mente estaba llena de pensamientos oscuros, pero en su interior, algo comenzaba a cambiar. La desesperación que había sentido antes estaba dando paso a algo más fuerte, la rabia. Esa rabia se convirtió en una chispa de determinación. ¿Crees que esto ha terminado?, murmuró para sí misma, mirando hacia la ventana. Pero esto es solo el comienzo. Camila decidió que no se detendría. Si el sistema había fallado, ella encontraría otra manera de buscar justicia. Su miedo se transformó en una resolución férrea. Sabía que enfrentarse a alguien como Joaquín no sería fácil, pero también sabía que ya no tenía nada que perder. Para Joaquín, la batalla parecía haber terminado. Pero para Camila, la lucha apenas comenzaba. Su fuerza interior y su deseo de justicia serían su arma más poderosa. Y aunque él aún no lo sabía, su tiempo de impunidad estaba llegando a su fin. Camila sabía que no podía seguir permitiendo que Joaquín quedara impune. La rabia que había acumulado durante semanas finalmente estalló, transformándose en una determinación feroz. Él había usado su poder y dinero para escapar de la justicia, pero ella tenía un plan. Era un acto desesperado, sí, pero también necesario. Una noche, mientras Joaquín asistía a una de sus exclusivas reuniones, Camila se dirigió a su mansión. Allí, en la entrada, estaba estacionado su lujoso auto deportivo, un símbolo de su riqueza y arrogancia. Con una chaqueta con capucha para protegerse del frío y el anonimato, Camila cargaba una pequeña lata de gasolina que había comprado ese mismo día. Su corazón latía rápido, pero su mente estaba completamente enfocada. Derramó la gasolina sobre el automóvil con movimientos precisos. El olor químico llenó el aire, pero Camila apenas lo notó. Sacó un encendedor de su bolsillo y, con un suspiro profundo, encendió una cerilla. Durante un segundo, vaciló, pero entonces recordó el rostro de Joaquín cuando salió del tribunal, su sonrisa arrogante. Eso fue suficiente para hacerla avanzar. Las llamas se extendieron rápidamente, envolviendo el coche en un infierno ardiente. El fuego iluminó la entrada de la mansión, proyectando sombras en las paredes. Camila dio un paso atrás, observando cómo el objeto más preciado de Joaquín se consumía en cenizas.
Había algo oscuro en esa satisfacción, un peso que se levantaba de sus hombros, aunque sabía que esto era solo el comienzo. El siguiente paso de Camila fue más calculado. Durante su tiempo trabajando en la empresa de Joaquín, había tenido acceso a documentos y correos electrónicos que revelaban prácticas financieras turbias. Con paciencia y cuidado, recopiló toda la información que pudo encontrar, transferencias sospechosas, facturas falsas y esquemas diseñados para evadir impuestos. Ahora, tenía todo lo necesario para hacerle daño donde más le dolía. Envió un paquete anónimo a la oficina de impuestos, detallando cada irregularidad con precisión. Incluyó copias de correos electrónicos y documentos incriminatorios. Sabía que esta vez, ni su dinero ni su influencia podrían salvarlo. Las consecuencias no tardaron en llegar. Las autoridades comenzaron a investigar a fondo la empresa de Joaquín. Inspecciones sorpresa, entrevistas con empleados y revisiones de documentos financieros sacaron a la luz una red de corrupción mucho más grande de lo que se esperaba. En cuestión de semanas, sus cuentas fueron congeladas, sus propiedades embargadas y su empresa confiscada. Joaquín, que siempre había caminado con aire de superioridad, ahora parecía un hombre derrotado. Las noticias de su caída estaban en todos los titulares. Su nombre, que antes era sinónimo de éxito, ahora se asociaba con escándalos y fraude. Desde la distancia, Camila observaba cómo todo se desmoronaba para Joaquín. No sentía alegría, pero sí una especie de satisfacción oscura. Había luchado contra alguien que parecía invencible y lo había hecho caer. Sin embargo, mientras miraba las noticias en su pequeña televisión, una inquietud comenzó a formarse en su interior. ¿Había terminado realmente? ¿Podría Joaquín intentar vengarse, usar los pocos recursos que le quedaban para hacerle daño? Esa noche, sentada en su modesto apartamento, Camila reflexionó sobre lo que había hecho. Había arriesgado todo, incluso su propia seguridad, para buscar justicia. Pero también sabía que la venganza no borraba el dolor ni las cicatrices que Joaquín había dejado en su vida. Esto no es el final, susurró para sí misma, mirando por la ventana. Sabía que debía seguir adelante, dejar atrás el pasado y construir una nueva vida. Pero el miedo a lo que Joaquín podría hacer no desaparecía por completo. Para Joaquín, el mundo que había construido con tanto esfuerzo se había desmoronado. Sentado solo en lo que quedaba de su mansión, contemplaba las ruinas de su imperio. Pero incluso entonces, en su mente ya se formaban planes. La batalla entre ellos aún no había terminado. Joaquín sabía que estaba acorralado. Su reputación destruida, su empresa confiscada y sus cuentas congeladas. Cada movimiento que hacía parecía hundirlo más en el abismo. Pero aún le quedaba un recurso, el dinero. Aunque gran parte de su fortuna había desaparecido, todavía tenía acceso a una cantidad suficiente para intentar un último acto desesperado. Decidió enfrentarse a Camila y buscar un acuerdo definitivo. La llamó una tarde, después de semanas de silencio. Su voz sonaba distinta, más apagada, pero aún mantenía cierto tono de autoridad. Camila, necesito hablar contigo. Es importante. Ella, a pesar de la incomodidad que sentía al escuchar su voz, aceptó. Quería que todo terminara de una vez por todas. Acordaron reunirse en un pequeño café, lejos de las miradas curiosas. Cuando llegó el día, Joaquín ya estaba allí, sentado en una mesa al fondo. Su aspecto había cambiado. Parecía más delgado, con ojeras marcadas y un traje que, aunque impecable, ya no reflejaba el poder de antes. Camila entró al café con paso firme, sin dejar que su presencia la intimidara. Hablemos, Joaquín. ¿Qué quieres?, dijo mientras tomaba asiento frente a él. Él sacó un sobre grueso y lo colocó sobre la mesa, empujándolo hacia ella. Dentro había billetes ordenados y perfectamente contados. $1.000.000. Es todo lo que queda de mi fortuna, dijo con voz seria. Es tuyo, con una sola condición: desaparece de mi vida. No vuelvas a cruzarte en mi camino. Camila miró el sobre, luego lo miró a él. Su rostro permanecía impasible, pero dentro de ella las emociones se mezclaban: rabia, satisfacción y un toque de tristeza. Ella sabía que ese dinero era su última carta, un intento desesperado de recuperar el control, aunque fuera un poco. Aceptaré el dinero, Joaquín, dijo finalmente, después de un largo silencio. Pero con una condición:
nunca más volverás a intentar contactarme. Ni llamadas, ni mensajes, ni aparecer en mi vida. Si lo haces, lo lamentarás. Joaquín asintió lentamente. No le quedaba otra opción. Por primera vez en su vida, había encontrado a alguien que no podía comprar ni doblegar. Su derrota era total. Camila tomó el sobre y se levantó de la mesa. Antes de salir, lo miró por última vez. Espero que encuentres una manera de reconstruir tu vida, Joaquín. Pero será sin mí, dijo, y salió del café sin mirar atrás. En los días siguientes, Joaquín se encontró completamente solo. Los pocos amigos que había tenido lo abandonaron tras el escándalo, y los aliados que alguna vez dependieron de él lo evitaron como si fuera una enfermedad. Su vida, que antes estaba llena de lujo y poder, ahora era un eco vacío. Su mansión había sido vendida, y vivía en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, rodeado de recuerdos de lo que había perdido. Una noche, sentado en una silla vieja, con una botella medio vacía en la mano, miró su reflejo en el cristal de la ventana. Por primera vez, se vio como realmente era, un hombre roto, sin nada que ofrecer, ni siquiera a sí mismo. Mientras tanto, Camila comenzó a construir una nueva vida. El dinero que Joaquín le había dado fue un punto de partida. Se mudó a otra ciudad, lejos del lugar donde había sufrido tanto, y abrió un pequeño refugio para animales, algo que siempre había soñado hacer. Su día a día estaba lleno de trabajo duro, pero también de satisfacción. Cada vez que ayudaba a un animal a encontrar un hogar, sentía que estaba dando un paso más hacia la paz interior. Aunque el pasado seguía siendo una sombra en su vida, ya no la definía. Había encontrado la fuerza para seguir adelante, para transformar el dolor en algo positivo. Camila se sentó una tarde en el patio de su nuevo refugio, mirando cómo un grupo de cachorros jugaba en el césped. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió con sinceridad. El final de esta historia no fue feliz en el sentido tradicional. Joaquín perdió todo, incluso su dignidad, y Camila todavía cargaba con cicatrices del pasado. Pero fue un final real, lleno de lecciones y redención. Ambos, de maneras muy diferentes, encontraron un cierre. Y mientras Joaquín se perdía en su soledad, Camila descubría que el futuro aún podía ser brillante.